Vamos a abordar el recorrido histórico de los derechos humanos. Y bueno, si pudieron ver el archivo de Word que les mandé, verán que retomé un poco el tema del origen revolucionario de los derechos, porque me parece importante que ustedes dimensionen la relación y sobre todo la importancia que tiene la acción política en la obtención y la ampliación de los derechos. Como ya mencionábamos, ya fuimos viendo, no son estáticos, no surgen de un día para el otro, sino que fueron evolucionando y se fueron modificando a través del tiempo. Vamos a abordar hoy los derechos de primera generación, donde se incluyen los derechos civiles y políticos, los de segunda generación, con los derechos económicos, sociales y culturales. Tengan en cuenta que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, el derecho a la educación, a la cultura. Y los de tercera generación, que son los derechos de los pueblos, que también son llamados de solidaridad. Tienen que ver también con la protección del medio ambiente, el derecho a la paz y algunos otros. Para entender un poco más sobre el surgimiento de estos derechos, nos vamos a basar en 3 sucesos que dieron lugar y fueron hitos para su nacimiento y transformación, como son la Revolución Gloriosa, que se da en Inglaterra, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Y quiero que analicemos estos sucesos sobre 2 ejes, que para mí me parecen los más importantes a resaltar, que son la dignidad humana, ya que a partir del reconocimiento de los derechos es lo que van a defender. Y también los límites del poder del Estado que empiezan a existir a partir de estos. En primer lugar vamos a ver un poquito brevemente lo que fue la Revolución Gloriosa. En principio contarles un poco el contexto, porque la Revolución Gloriosa sucede en el año 1689, 88 y 79, pero el proceso de inestabilidad política en Inglaterra es a partir de 1642, es un proceso que lleva varios años. Durante esos años existe una inestabilidad social, ya que no estaban de acuerdo con el gobierno absolutista. Tengan en cuenta que tenían una monarquía absolutista, es decir, eran gobernados por un rey que tenía el poder absoluto y que se basaba en el origen divino, su mandato. Pero existía también un parlamento que no era tenido en cuenta y ese fue uno de los motivos de conflicto. Otro era, por ejemplo, también que se quería imponer la religión católica y la mayoría de la población era protestante, era de otra religión, y eso generaba el descontento de los súbditos. Por estas cuestiones surge la necesidad del Parlamento de limitar el poder del rey. Y en 1689, después de varias sucesiones de reyes, surge la Revolución Gloriosa como para darle fin a ese proceso revolucionario en Inglaterra que como fin, como resultado de esta revolución, se instaura la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Después, un poco después de eso, el Parlamento es quien dicta el Acta de Tolerancia, que tiene que ver con el respeto de lo religioso. Y declara derechos que restringieron el poder del rey y que debía pedir permiso ahora al Parlamento ante cualquier situación, y esto de alguna manera protegía a los súbditos del abuso del poder real.